Pregunta de opción múltiple. ¿Cuántas unidades debe variar las ventas para mantener la rentabilidad si el margen de contribución es $5 y el gasto fijo se reduce en 100? En este caso, por ejemplo, lo que debemos de hacer en este caso, lo que debemos de hacer primero es escribir los datos. Una vez que tengamos los datos, va a ser bastante más fácil determinar qué fórmula utilizar. Como nos piden cuántas unidades debe variar, o sea, nos piden cuántas unidades adicionales se deben vender. ¿Para qué? Unidades adicionales para mantener la rentabilidad. ¿Sí? Unidades adicionales para mantener la rentabilidad. Entonces, siempre que te pidan unidades adicionales para mantener la rentabilidad, eso en automático significa que es VVU. O sea, variación de ventas umbrales. Y la fórmula de la variación de las ventas umbrales es la siguiente. En este caso, en unidades, porque dice cuántas unidades. Entonces, la variación de las ventas umbrales sería variación de ventas umbrales en unidades es igual a menos la variación del margen de contribución unitario sobre el margen de contribución unitario final por la cantidad más la variación del costo fijo sobre el margen de contribución unitario final. Entonces, eso es la variación de las ventas umbrales. Ahora, eso de allí necesita datos. Entonces vamos a comenzar a escribirlos. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos eh, margen de contribución unitario inicial, margen de contribución unitario final, variación del margen de contribución unitario. Necesitamos también unidades que se vendían, ¿no? Unidades, variación del costo fijo. Estos datos necesitamos. Ahora, ¿cuánto es el margen de contribución unitario inicial? Aquí nos dicen si el margen de contribución es 5. Pero nos mencionan que haya cambiado, no. O sea que el final también es 5. Y si yo los resto, final menos inicial, la variación del margen es 0. ¿Cuántas unidades se vendía inicialmente? No nos lo dicen. Vamos a ponerle X, pues no sabemos cuánto. ¿Y cuánto es la variación del costo fijo? Se reduce en $100, o sea, menos 100. Entonces, estos son todos los datos con los que contamos. Daría la impresión que nos faltan datos, ¿no? Daría la impresión que no vamos a poder resolverlo. Vamos a ver si es así. Entonces, con todos estos datos trataremos de resolver. Vamos a reemplazar en la formulita. La variación del margen es 0, porque el margen fue 5 y luego se volvió 5 porque no cambió ni el precio ni el costo variable, entonces sigue siendo 0. El margen final es 5, la cantidad ni idea es X, la variación del costo fijo es menos 100 y el margen final es 5, ¿no? Ahora, ahí operamos 5 entre 0, sigue siendo, disculpe, 0 entre 5 sigue siendo 0, menos por 0 sigue siendo 0, 0 por X sigue siendo 0, 0 más algo sigue siendo ese algo. Entonces, por eso no nos han dado la cantidad inicial, porque en realidad, al tener una variación del margen de contribución unitario igual a 0, todo este primer término se iba a reducir a 0. Entonces, no era necesario saber la cantidad. Entonces, sería menos 100 entre 5 es menos 20. Y esa de allí sería entonces nuestra respuesta, ¿no? Que las ventas, si el costo fijo se reduce en $100, las ventas podrían disminuir hasta 20 unidades y aún así mantener mi rentabilidad inicial, ¿no? Entonces es eso. Por lo tanto, vamos buscando las alternativas. La primera dice menos 50 unidades, no. Más 50 unidades, no. Menos 20 unidades, sí. Más 20, no. Entonces, como hubo una reducción en los costos o gastos, como dicen, entonces yo puedo vender incluso menos unidades y aún así mantener mi misma utilidad inicial. Bien, espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos luego.